sobre el tiempo y la distancia cobra vida material. Te veo, viejo maestro de guardapolvo y palmeta, pasear entre las carpetas con el ojo astuto y diestro. Y en ese ambiente siniestro que aún guarda mi salón, sin luz, sin ventilación, sin espacio para tantos, te veo enseñando cantos de patriótica emoción. Te veo acabar la vida en ese infantil infierno, siempre con el mismo terno y la camisa raída. Cada lección aprendida te saca una nueva cana. Cada revisión de plana te marca una nueva arruga. Cada promoción que fuga deja muda tu campana. Y veo a mis compañeros de caritas macilentas, todos hijos de sirvientas y de explotados obreros. Y tus ojos lastimeros veo que quieren llorar, y dejo de recordar tanta injusticia de otrora, clamando por una aurora que me ayude a despertar. Callejas polvorientas y acequias rumorosas, bullicio cierra puertas, menudo pie de mozas, caricias de recuerdos del ayer que el viento me regala al resonar. Veo la saya y manto por doquier, de un abanico escucho el murmurar. La flor de esta lima virreinal fue la limeña de ingenio al hablar, de traviesa mirada, de fino corpiño y garbo al caminar. Pregoneros que con potentes voces van marcando con afán del reloj el tic-tac. A las 6 es la lechera y a las 7 la tisanera Catay, a las 8 el bizcocho Chumay, a las 9 el sanguito Compay, a las 10 los jazmines y muchachita no huele ya, a las 11 la chicha Catay, a las 12 el sereno Chumay. Ave María Purísima, viva el Perú y sereno. Balcones de azulejos, celosías aguanes, en Amanca es festejo, San Nicolás sus panes, caricias de recuerdos del ayer que el viento me regala al resonar. Veo la saya y manto por doquier, de un abanico escucho el murmurar. De atachismos suelen fisgonear a través de un curioso mirador a la linda limeña de fino corpiño y garbo al caminar. Pregoneros que con potentes voces van marcando con afán del reloj el tic-tac. A las 6 es la lechera y a las 7 la tisanera Catay, a las 8 el bizcocho Chumay, a las 9 el sanguito Compay, a las 10 los jazmines y muchachita no huele ya, a las 11 la chicha Catay, a las 12 el sereno Chumay. Ave María Purísima, viva el Perú y sereno.
Callejas polvorientas y acequias rumorosas, bullicio cierra puertas, menudo pie de mozas, caricias de recuerdos del ayer que el viento me regala al resonar. Veo la saya y manto por doquier, de un abanico escucho el murmurar. La flor de esta lima virreinal fue la limeña de ingenio al hablar, de traviesa mirada, de fino corpiño y cargo al caminar. Pregoneros que con potentes voces van marcando con afán del reloj el tic-tac. A las 6 es la lechera y a las 7 la tisanera Catay, a las 8 el bizcocho Tumay, a las 9 el sanguito Compay, a las 10 los jazmines y muchachita no huele ya, a las 11 la chicha Catay, a las 12 el sereno Chumay. Ave María Purísima, vive el Perú y sereno. Sonrían. Qué buena música. A la gente le ha gustado el mix. Ya, ¿no? Ya, perfecto. Cuando digan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Los saludamos desde acá, desde Estudio Perú. Este grupo de amigos y amantes de la historia y de nuestro territorio, que nos hemos dado cita junto con toda esta hermosa gente que nos está acompañando para conversar sobre el patrimonio y su vigencia. El día de hoy estamos acá, nuestro gerente general, el magíster Virgilio Cabanillas, nuestro subgerente, Andrés Gervasi, a cargo del área de educación, José Sánchez, y quien les habla, a cargo del sector de turismo de naturaleza. La dinámica con la que vamos a participar es la siguiente. Durante los primeros minutos vamos a conversar nosotros, a soltar ideas. Esto, como ya lo he dicho, es un conversatorio. Y luego invitamos a todos a que interactúen con nosotros a través del chat. Preguntas, opiniones, comentarios son más que bienvenidos. Lo único que les pedimos es mantengámonos dentro del tema, no nos salgamos del tema de interés y mantengamos el respeto por todos aquellos que están dando de su tiempo para este tema. Bueno, sin más que decir, Virgilio, te dejo a cargo. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo están, amigos de Estudio Perú? Bueno, les vamos a contar la situación. Hace un tiempo conversábamos, los cuatro. Para los que no lo saben, nosotros iniciamos nuestra relación como amigos y terminamos convertidos en socios, pero ante todo somos amigos. Y somos apasionados pues del tema del patrimonio, de la cultura, de la historia, del arte y su aplicación también a la vida práctica. Y en algún momento nos preguntamos si es que el patrimonio, tanto natural como cultural, y dentro del cultural, tanto el material como el inmaterial, si es que el patrimonio, en toda su complejidad, merece todo el tiempo de estudio, de defensa apasionada, de difusión que invertimos. Nosotros, de alguna manera, y muchísima gente, entre ellos los que están ahora siguiéndonos a través de esta transmisión. ¿Cuánta gente invierte gran parte de su vida y de su tiempo en la investigación, en la valoración, el estudio, la difusión, la defensa del patrimonio? Y en un momento en que nos preguntamos si esta batalla, si esta pelea constante vale la pena o no. Porque como ustedes saben, en esta guerra por el patrimonio hay muchas derrotas que tenemos que lamentar. Algunas victorias también.
pero es una lucha constante, agotadora, y no siempre es gratificada, ¿no? Como ustedes saben, algunos incluso trabajamos ya con el patrimonio, pero la mayor parte del tiempo que le dedicamos es a título gratuito. Es algo que hemos asumido, nosotros y mucha gente que nos acompaña. ¿Vale la pena quitarle tanto tiempo a nuestras vidas, a lo poco que nos queda de juventud, tiempo que es dinero, el tiempo de nuestras familias? Cuando todos sabemos que, sobre todo en estas circunstancias de pandemia, lo que se viene es una crisis muy grande, ¿vale la pena invertir tiempo y esfuerzo y dinero en el patrimonio? Nos preguntamos también si es que es cierto aquello que piensan algunas autoridades y algunos ciudadanos acerca del patrimonio como un estorbo al progreso, como una traba hacia un mundo moderno. ¿Estamos del lado correcto? ¿Estamos jugando por el equipo apropiado o estamos equivocados? Por eso le llamamos a esta conversación entre los cuatro Patrimonio Desnudo, y hemos querido hacerlo en público, en vivo, como se decía antes, a calzón quitado. ¿Vale la pena? Ujú. ¿Aló? Bien, creo que quedó clara la idea de qué es lo que nos está motivando, ¿no? Y Andrés, ¿qué dices tú? ¿Vale la pena? A ver, justamente quería recordar algo importante que sucedió hace un año atrás, aproximadamente en Francia, un incendio que destruyó uno de los máximos referentes de la arquitectura gótica mundial, que es la Catedral de Notre Dame, ¿no? Dicho sea de paso, una catedral que demoró casi 200 años en construirse. Tendríamos que preguntarnos también, ¿valdría la pena gastar millones de dólares en reconstruir esa catedral o mejor la dejamos como está? ¿Valió la pena el esfuerzo del famoso arquitecto Eugène Viollet-le-Duc en dedicarle 20 años de su vida a la restauración de Notre Dame desde el año 1845 hasta el año 1865? Yo diría la respuesta clara, sí valió la pena, porque este dejó un valioso legado documental sobre todo ese proceso de restauración, que ahora es parte de la Biblioteca Nacional de París y que va a ser una de las bases para la restauración, esperamos, próxima, luego que pase esta pandemia, de la Catedral de Notre Dame. El patrimonio cultural y natural, por ende, no solamente vale la pena su defensa, su protección, su conservación, su difusión, yo diría que es imperativo. Yo diría que es aún más necesario en este mundo donde muchas veces la gente no encuentra con qué identificarse o se identifica con antivalores. Esos monumentos, por poner un ejemplo, el monumento a Simón Bolívar o a don José de San Martín, que engalanan dos de nuestras plazas principales en Lima, más allá de las críticas que se les pueda hacer a estos personajes, que obviamente por su rango siempre van a estar expuestos a la crítica, también hay que acordarnos que esos monumentos también simbolizan heroísmo, entrega, renuncia a muchos intereses personales, sacrificio, y también tienen un valor artístico, creo yo, incalculable. Pero como siempre lo hemos conversado, no podemos valorar lo que no conocemos. Y el gran problema de nuestros compatriotas muchas veces es que no conocen estos monumentos ni lo que significan. Los mirarán como simples adornos, como un objeto más que está ahí estático y silente, pero esos monumentos son nexos, son conexiones con nuestra historia. Entonces, justamente, reiteramos el valor de las ciencias sociales, de la historia
en este caso, porque así es, conociendo la historia, que valoramos los monumentos donde se está materializando. He puesto solamente 2 ejemplos, hay muchos que podríamos poner, ¿no? Y sobre eso justamente yo le preguntaría a mi amigo José Enrique Sánchez Casas, que es educador y profesor de historia, ¿qué podemos hacer para revalorar esos monumentos desde el enfoque de la educación? Gracias, Andresito. Sí, pues amigos, justo como hemos planteado, ¿no? Yo sí quiero, si vale la pena o no defender el patrimonio cultural, material, inmaterial, ¿no? Y que está invisible, ¿no? Si ustedes habrán visto, pues, en el banner que hemos puesto, sale, pues, la monumental Plaza 2 de Mayo, ¿no? Pero nadie la ve. Es invisible, nadie la ve. Prueba de que nadie la ve es que si ustedes ahorita van a ver, y no es por la pandemia, de antes de la pandemia, pues es uno de nuestros monumentos más emblemáticos, que nos da identidad, representa, simboliza si hablamos de identidad, ¿no? De nuestro pasado histórico, muestra un combate, una batalla que sí ganamos, porque también tenemos, y por eso que me gusta esto del patrimonio de desnudo, vamos a hablar de Calzón Quitado, también tenemos monumentos de batallas que perdimos, para encender la polémica, ¿no? Y es invisible, o sea, tú pasas por la Plaza de Mayo, es invisible, nadie la ve. Prueba de eso es que está totalmente descuidada. Pasamos 1.000.000 de veces, hemos pasado por ahí y no se ve, y está descuidada. Ahora, desde el sector de educación, y esto hay un nexo muy importante entre patrimonio e identidad. Como dijo muy bien Andrés, tú no puedes valorar, no puedes amar lo que no conoces. Y eso del conocer viene del lado educativo. Como ustedes saben, muchos amigos, yo trabajo en el Colegio Mayor, ¿no? Secundario Presidente del Perú, ¿no? Donde se forma un grupo muy especial de alumnos. Salió con Cherry. Ajá. Es del Estado, ¿no? Es de todos, ¿no? Se forman líderes, ¿no? Supuestamente, y los líderes que en teoría van a dirigir la nación. Esta generación ya no son millennials, ya no son centennials, es la generación pandemia, ¿no? Y entonces, como que esto reconfiguró muchas cosas, y hay algo que sí rescato, el ministerio ha tenido esta visión y nos ha desnudado cosas que nos faltaban y que creo que es un insumo básico para valorar nuestro patrimonio y defenderlo, y es la identidad, la ciudadanía. Desde el Ministerio de Educación, ahora le han dado un enfoque muy importante, al menos de las ciencias sociales, al enfoque de crear ciudadanía, valores, ¿no? Gente que ame su ciudad, que sepa convivir. Si tú sabes convivir en medio de un contexto patrimonial, vas a defenderlo, vas a amarlo, ¿no? Y entonces, en el caso de la currícula del Colegio Mayor, es una currícula, bueno, un poco internacional, ¿no? Que tiene que ver mucho con Europa, el mundo contemporáneo, ¿no? Y un poco que habíamos dejado de lado la historia del Perú, en vista porque más queríamos generar habilidades históricas en los chicos, pero ahora nos hemos dado cuenta que tenemos que también ver los temas del Perú, o sea, redescubrir lo nuestro, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo, bueno, me voy a dar un pequeño... Yo tenía un rollazo para mandarme ahorita, me había grabado un rollazo, iba a hablar del patrimonio, que esto, pero yo creo que el amor, la ciudadanía, el respeto al patrimonio, se hace desde casa. Yo acá a mi espalda tengo mi patrimonio personal, son mis libros, ¿no? Son mis reliquias, ahí tengo algunas reliquias que he ido, ¿no? Es mi patrimonio personal, está un poco desordenado, pero ahí lo tengo guardado y lo protejo, ¿no? Porque lo conozco y lo amo. Y como les decía, yo tenía un rollazo para mandarles, iba a hablar de la Plaza 2 de Mayo, iba a hablar de este monumento a Bolognesi, que siempre hemos discutido entre nosotros, pero yo hoy día quiero darles un testimonio cercano, y que tiene que ver mucho con la ciudadanía que se construye en casa. Muchos de ustedes saben, de repente, bueno, mis amigos, mis compañeros, yo vivo acá en el Callao, vivo en la organización Bipol, la organización Juan Musa Valdivia, es el límite del Callao con Los Olivos, ¿no? Es la Callao Norte que le dicen, ¿no? Es una vivienda, Bipol y viviendas policiales, la mayoría somos descendientes, bueno, nuestros padres fueron policías, ¿no? Muchos ya no están, ¿no? Y han quedado sus hijos. Bueno, resulta que
en medio de nuestra urbanización Bipol, Juan Ingunza Valdivia, Cabo Guardia Civil Juan Ingunza Valdivia, hace más o menos 30 años, nuestros padres fundadores construyeron un parque que se llama 30 de Agosto, que es el parque pues, donde hay una ermita Santa Rosa de Lima, ¿no? Ustedes saben que Santa Rosa de Lima es la patrona, bueno, inicialmente fue de la Guardia Civil y ahora de la Policía Nacional. Y estos padres fundadores son dos vecinos de nosotros, muy queridos, uno ya falleció con sus esposas, construyeron esta ermita, ¿no? De Santa Rosa, y pusieron su placa ahí, ¿no? El fulano de tal, el señor tal, ¿no? En el año de 1980 y tantos, ¿no? Siendo dirigentes, ¿no? Que crearon esta ermita de Santa Rosa, muy bonita. Bueno, resulta que 30 años después, este mes, hace más o menos unos 5 días, una semana, la nueva junta directiva de la asociación de propietarios de mi organización, no los conozco muy bien, se les ocurrió remodelar la ermita de Santa Rosa, que es patrimonio personal nuestro, de nuestra organización, que nos da identidad. ¿Y saben lo que hicieron? Hicieron una barbaridad tremenda. La remodelaron, ¿no? La pintaron, ¿no? A lo Castañeda, ¿no? Lo pintaron encima, ¿no? Bueno, ya lo remodelaron, lo hicieron más bonita. ¿Y saben lo que hicieron? Pusieron una placa con el nombre de ellos, de la Junta de ahora, 2020, el año de la pandemia, y la placa, donde están los nombres de estos dirigentes de ahora, la pusieron encima, la taparon encima de la placa de nuestros padres fundadores de hace 30 años. ¿Se imaginan esa tremenda burrada? Cualquiera pone la placa al costado, a un lado, pero la pusieron encima de los fundadores originales de hace 30 años. Imagínense, si desde la casa, desde lo cotidiano, no respetamos el patrimonio personal, cercano que tenemos, en ese caso de la ermita de mi organización, estos burros, lo siento, yo lo digo con todas las... No, burros no, los burros son más inteligentes. No sé, estos desadaptados, pusieron la placa encima de estos señores ex guardias civiles y no, lo taparon, ¿no? Le reclamamos, le dijimos, hasta ahora no hay una respuesta. O sea, si desde ahí no respetamos el patrimonio que está a nuestra vista, que nos está cerca, que nos da identidad a nosotros, imagínense pues el patrimonio pues, nacional, ahí está la explicación pues de la invisibilidad de la Plaza 2 de Mayo, ¿no? Eso se construye desde la casa, desde el colegio, desde los primeros años de vida, desde inicial, ¿no? Como lo hacen en otros países. Los gringos lo tienen bien clarita. Siempre lo discutimos con esto, ¿no? Cómo los chicos les enseñan su patrimonio, lo conservan muy bien, ¿no? Entonces creo que este patrimonio es importante porque nos da una identidad, nos da autoestima, nos da raíces, nos señalan nuestros orígenes, ¿no? Y yo creo que ese es muy importante. Y desde ahí yo creo que deberíamos partir, ¿no? Esta defensa del patrimonio, desde el patrimonio que tenemos a la vista. Virgilio, ¿qué me comentas? Bueno, primero quisiera comentar brevemente, ¿no? Lo que hizo alusión Pepe sobre monumentos, que hay monumentos a victorias y también a derrotas, ¿no? Que hemos conversado varias veces y lo voy a comentar para todos los amigos que nos están escuchando. Efectivamente, los monumentos conmemorativos que celebran victorias, por ejemplo, 2 de mayo, y precisamente arriba está la diosa Victoria, ¿no? O el monumento a los caídos en el 41, ¿no? En la guerra de la frontera norte con Ecuador, donde también está la diosa Victoria, precisamente, ¿no? Celebran, festejan victorias nacionales en la definición, en un caso de la frontera y en el otro caso, en el 2 de mayo, la consolidación de la independencia, para poner 2 ejemplos. Y claro, también hay monumentos a los héroes que fueron derrotados. En ese caso, obviamente, esos monumentos no están celebrando una derrota. En esos casos, los monumentos sirven para que el ciudadano tenga memoria de que antes hubo problemas graves en el país y hubo gente que se puso el país al hombro, como se dice, que sacó cara por su país a pesar de las dificultades y que muchas veces murieron defendiendo su país y fueron derrotados. Los tenemos que honrar y son en muchos casos modelos de
desprendimiento, de generosidad, de entrega por su país, ¿no? Un Bolognesi, un Grau, un Ugarte. Bien, ahora, hablando de objetos que nos llevan al recuerdo y a la memoria, yo quisiera poner un ejemplo. Imaginemos una casa, ¿no? Vamos de visita a una casa. Qué bonito es cuando llegamos a una casa y de repente encontramos que hay, pues, artefactos, el mobiliario, todo nuevo, todo bonito. Entonces, muchas veces eso puede significar, puede representar que esa familia tiene una prosperidad económica, un bienestar, al menos en la parte económica. Y pues puede ser, y lo aplaudimos y elogiamos, oye, qué bonitos equipos, qué bonitas cosas que tienes. Pero si no hay nada más que eso, podría ser una cosa muy fría, ¿no? Podría ser alguien, una familia que no está valorando la historia de esa familia por sí misma. Por ejemplo, qué interesante cuando uno llega y además de estas cosas materiales, ¿no? Nuevas y bonitas y modernas, de repente ve una silla vieja y cuando uno llega a la casa de una familia donde hay confianza, uno pregunta, ¿no? Oye, ¿y esa silla vieja por qué está ahí, no? ¿Qué significa esa silla vieja? Y de repente te dicen, es que ahí se sentaba el abuelo. Ah, caray. Y ahí se sentaba el abuelo y sus últimos años ahí contaba historias y transmitía pues su pasado, su herencia a los jóvenes, a los nuevos de la familia. ¿Cómo vamos a botar esa silla? Entonces, cuando tú escuchas eso, te das cuenta que ese objeto, que es solamente una silla, fue usado a lo largo del tiempo por una persona que para esa familia significa su memoria, su herencia, su sentido de unión familiar. Esa es su identidad. Eso también pasa con los países. De repente en esa misma casa vemos la vitrina, yo soy bien sapo, cuando me inviten a su casa, por favor, yo miro todo, ¿ya? Pero sobre todo me agrada ver las cosas viejas, como ustedes comprenderán, ¿ya? Claro. Y entonces ves un juguete viejo ahí, ya bien chancado, lastimado, y este juguete casi todo chancadito, ¿por qué está aquí? Y la dueña de la casa te puede decir, bueno, porque ese fue un juguete que yo tuve a los 3, 4 años, y me recuerda a mis papás, que ya no están. Fue un obsequio de mis padres, obviamente era una criatura. Y me acompañó siempre y luego se lo di a mis hijas, a mis hijos, y lo han maltratado un montón. Hasta que un día me acordé del juguete que ya estaba a punto de botar y dije, pero ¿cómo voy a botar esto? Si es el recuerdo de mis padres, de cómo lo que me querían, ¿no? Lo que he vivido con ellos y lo que he vivido con mis propios hijos o hijas. Y aunque está chancadito, ahí lo tengo de recuerdo. Entonces, ¿qué significa? Que esos objetos terminan siendo, de alguna manera, familiar. Nos anclan a algo, que es nuestra propia historia. Nos brindan una identidad para salir al mundo y decir quiénes somos. Somos los y el apellido que ustedes consideren, ¿verdad? Creo yo que el patrimonio es importante porque, a partir de estos ejemplos que hemos escuchado, en primer lugar, el caso del patrimonio, recordemos que llega a nosotros como una herencia. Llega a mí como herencia de mis padres, de mi país, de mi sociedad, en el caso del patrimonio cultural, y en el caso del patrimonio natural del medio ambiente, si llegó hasta mí, y yo lo puedo gozar, lo puedo disfrutar, puedo darle un sentido, y puede darme a mí un sentido para mi propia vida. Yo tengo una responsabilidad con mis hijas, porque yo lo voy a heredar a ellas. Entonces yo tengo que ser responsable con ese patrimonio que recibí de gratis para que pase a la siguiente generación. Mis hijas también tienen derecho a ver esas obras de arte que yo vi, esos monumentos que yo pude gozar, ese paisaje natural que yo pude, cuando podía escalar, que pude subir y pude apreciar. Ellas también tienen derecho a eso. Por lo tanto, yo considero que el patrimonio es una escuela de responsabilidad. Aprendemos a ser responsables, a transmitir de generación en generación aquello que le da sentido a nosotros, a nuestra familia, a nuestra sociedad y a nuestro país. Eso es uno. Otro. Ustedes saben que el Perú es un país de una complejidad natural y cultural extraordinaria. Eso no es un chauvinismo. Eso es algo que se puede constatar con cifras. Es un país realmente maravilloso.
es muy diverso. Y los peruanos tenemos el gran problema que todavía no hemos aprendido a valorar esa diversidad. Y nos atacamos constantemente con insultos racistas, por ejemplo. No sabemos apreciar. Yo soy, por ejemplo, hablaré de mí, ¿no? Para no crear un problema. A ver, yo soy un limeño, costeño, hijo de serranos. Cholo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo limeño, mazamorrero. Entonces, para mí, hay un problema, creo. Sí, No. parece que alguien manejando la banda se sintió aludido con el tema. Bueno, aprovecho, antes de que retome Virgilio, aprovecho para opinar. ¿Debe o no debe prestarse tanta atención al patrimonio? Bueno, podríamos tal vez decir, no es buena idea, estamos pasando un mal momento, hay otras prioridades que atender. El Perú no es un país que tenga dinero para hacer grandes inversiones en el pasado y debe apuntar al futuro. Pero quienes han sufrido el tenerme en el aula han escuchado siempre esta frase: si no sabes de dónde sales, ¿cómo sabes a dónde quieres llegar? Para mí es muy, muy importante la conservación del patrimonio, y no solamente el patrimonio cultural. Pienso que es tan importante como el patrimonio cultural es nuestro patrimonio natural. Y es muy, muy importante no perderlo de vista. Es muy importante no olvidarnos que la geografía condiciona la cultura. Y entonces, aquí en Lima se hizo Caral de Barro porque no llueve, y en la ceja de selva se reconstruyó el suelo para hacer Machu Picchu porque allí llueve a montones. Y en la sierra se construyó con piedra porque el barro no soportaría. Solo por dar un ejemplo, la geografía, las condiciones climáticas van a condicionar la cultura. Entonces, el patrimonio natural, producto y a su vez causa de estas condiciones, es importantísimo. Yo recuerdo con mucho amor que las veces que he ido a hacer la caminata a Choquequirao, y a veces nos íbamos de Choquequirao hasta Machu Picchu, en el pueblo de San Pedro de Cachora, en la plaza central, a manera de monumento central, hay un árbol, hay un pisonay. Ese pisonay le recuerda a la gente su convivencia con la naturaleza, y está allí emergiendo desde la madre tierra para saludar a los cielos. Miren qué importante simbolismo, es solamente un árbol, por no hablar de un bosque. Miren cuánto representa para nuestra cultura, nuestro patrimonio natural. Al punto de que somos el país con la mayor cantidad de plantas con uso conocido en el mundo. Más de 5.500 plantas con uso conocido. Aparte de eso, dejemos de lado lo romántico, que si el patrimonio me identifica, que si el patrimonio me construye, que si dice quién soy. Vamos a un aspecto más pragmático. El patrimonio también genera valor, y me refiero a valor económico. Desde el uso más simple y al mismo tiempo el que debería ser el más sostenible, que es la explotación a través del turismo, hasta los usos más materialistas. O sea, imagínense qué pasaría si en ese momento un país productor de papa, no sé, Polonia, un país productor de papa como Polonia, sufre una plaga que acaba rápidamente con su producción, ya que la plaga es nueva y no saben aún cómo evitarla, cómo curarla. Más o menos lo que está pasando con la humanidad y el SARS-CoV. La plaga es nueva, no sabemos qué hacer con ella. Entonces, necesariamente, los genios, las personas más destacadas intelectualmente en Colombia, en Polonia, dirían, apuntemos al Perú.
En el Perú hay 5.000 variedades de papa, hay 2.800 variedades de papa comestible, y ellos tienen la solución. Y nosotros le diríamos, bueno, dime qué necesitas. ¿Quieres la papa que crece en el frío, la que crece en la arena, la que crece con mucha agua, la que crece con poca agua, la más dulce, la más dura? Pide nomás, ¿eh? 2.800 variedades, no es nada. Hablemos, pero no le venderíamos semillas. Este es el siglo XXI. Venderíamos genes. Nuestro patrimonio natural es la reserva genética del mundo. Es por eso que es tan importante su valoración. Es por eso que es tan importante su cuidado. La Plaza 2 de Mayo, como lo han venido diciendo inicialmente José y Virgilio también, muchísimas gracias. Acá mi hijo, que me quiere mucho, me está trayendo agua. La Plaza 2 de Mayo es una plaza que se nos ha vuelto invisible, pasa casi desapercibida en nuestro día a día. Pero ¿saben qué? Cuando se hizo ese monumento en París, y después le voy a pedir a Virgilio que ayude mi mala memoria y me recuerde quién fue el escultor, o la casa escultora. Esas cosas él siempre las tiene en la punta del labio. Cuando se hizo esto en París, no pudo venir de inmediato al Perú, porque los parisinos decían que era algo tan bello, que no podía venir acá a Sudamérica, esta tierra de semisalvajes, y salir de Europa. Esa belleza tenía que quedarse en Europa. Entonces ese monumento se expuso cerca de los Campos Elíseos, se expuso en París durante casi un mes, para que los parisinos lo vean, se contenten de verlo y lo dejen salir. Imagínense eso dentro del conocimiento que le damos al visitante, dentro del conocimiento que le damos al turista. Díganme si no es capital esperando ser explotado. Quienes hemos visto con detenimiento la Plaza 2 de Mayo, quienes hemos visto con detenimiento el Paseo Colón o la Plaza San Martín, ha llegado un momento en que nos hemos perdido y no sabíamos, ¿sigo en Lima o estoy en París? Mi amigo José cada cierto tiempo hace una broma. Él pone una foto de la Plaza 2 de Mayo en los años 40 y la titula París. Lo pone en sus redes sociales. Y la gente gente le sigue el juego. Oh, París, qué bonito es. Oh, ¿qué parte de París es esa? Que es una foto muy similar a la que nuestro diseñador ha puesto en el anuncio de este evento. Virgilio, por favor, me ayudas. ¿Quién esculpió el monumento? Está silenciado. El francés Cuñó. Ahora, fue una conjunción también con arquitectos, ¿no? En breve me das la palabra para concluir mi idea, porque falló la conexión y me quedé en el aire, ¿no? ¿Retomo? Sí, dale. Ya, muy bien. Entonces, gracias. Bueno, amigos, la conexión se puso inestable. Bueno, antes que pase eso, les digo la idea que concluyo la idea. Yo entonces decía, limeño, mazamorrero, hijo de serranos, cholo. O sea, yo pienso que mi estilo de vida, mi forma de ver la vida, mi forma de gozar, de bailar, de cantar, de vivir, de comer, es mejor que la del Chipiego Conibo, la de la Aymara. No, es diferente. Pero ¿cómo aprendo a valorar esos otros estilos de vida? Es un país tan maravilloso en el que se conjugan una gran diversidad de grupos étnicos, de formas culturales, de cosmovisiones, de lenguas, de creencias. Y una manera de valorar estas diferencias es precisamente conociendo el patrimonio, porque nuestro patrimonio refleja toda esa gran diversidad cultural. Una de las mejores maneras de aprender a convivir, a tolerarnos, de entrar por el rumbo que llaman de la interculturalidad, en el respeto de las mutuas culturas, que es algo que necesita el Perú, y de poner fin al racismo, es precisamente el estudio del patrimonio. Porque nuestro patrimonio cultural es la mejor manera de entender la diversidad cultural del país. Pero, y ese entender
porque de este patrimonio cultural, de sentirnos orgullosos. Por eso yo insisto, debe ser una política de Estado que tiene que venir desde la educación, desde lo más de los pequeños. O sea, hay que enseñarlo, inclusive hasta imponerlo, diría yo, porque ¿se acuerdan? Yo siempre les digo el ejemplo de los gringos, ¿no? Los gringos la tienen bien clarita. ¿Se acuerdan que les conté? Nos contaba nuestro amigo Puerta, Virgilio, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando viajó a Washington, ¿no? Ustedes saben, pues, también la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y él se dio cuenta, pues, que allí fue a ver el monumento a Iwo Jima, ¿no? Esta famosa la bandera, ¿no? Que están los grupos étnicos, ¿no? Hay un indio, estos marines, ¿no? En Iwo Jima que plantan en el monte Suribachi, si no me acuerdo, este famoso monumento, ¿no? Él quería verlo. Y lo va a ver, pues, ¿no? Que está ahí en el Memorial Park, si no me llamo, en Washington, ¿no? Donde está el Capitolio, donde está el Lincoln Memorial. Y se va a ver, pues, el monumento de Iwo Jima, en vivo. Muy bien conservado. No le habían pintado de amarillo, con capa negra, como lo hizo nuestro querido Castañeda, sino se veía el bronce natural verde, ¿no? Verdoso. Claro. Y él como que le da una cierta decepción. ¿Por qué? Porque pensaba, pues, encontrar un monumento enorme, ¿no? Ahí, como se ven en las fotos, pero es pequeño, dice que es chiquito, 3 metros, 4 metros, ¿no? Y está en medio de un parque. Pero lo que sí le llamó la atención a nuestro querido amigo César, que nos contó esa vez, y yo siempre se los cuento, es que cuando estaba ahí mirando el monumento de Iwo Jima, Segunda Guerra Mundial para los gringos, ¿no? Ahí voy el tema, pues, de la identidad, siempre se significa con las victorias, ¿no? En eso llega un school bus, ¿no? O dos school bus, y bajan chiquitos que él nos dijo que pensaba que debe ser de inicial, ¿no? De inicial, ¿no? Con sus mandilitos, todo, ¿no? Con una maestra, ¿no? Y los lleva ahí de la manito, ¿no? Y los hace ver, pues, el movimiento de Iwo Jima, y les explicaba en inglés, ¿no? Me imagino que algo bien elemental, ¿no? Pero suficiente como para que estos niñitos de inicial se identificaran con esa victoria, ¿no? Iwo Jima, ¿no? Y es que es bien simbólico, ¿no? Y luego vio que los llevaba de la mano, ¿no? Y se iban al famoso Lincoln Memorial, ¿no? Donde está la imagen de Lincoln. Ustedes la habrán visto en las películas, hasta en el planeta de los simios creo que sale, ¿no? Sale la imagen de Lincoln, el padre fundador, y los lleva ahí a los chiquitos. Y todos van y se memorizan lo admiran, ¿no? Miran a Lincoln, ¿no? El padre fundador, con todas las barrabasadas que hayan hecho los gringos, con todas las injusticias que hayan hecho con América, todo lo que tú quieras. Pero ellos así les enseñan identidad y sienten orgullo de eso. Con todo lo negativo que han hecho, ¿eh? Lo cual creo que es válido en cualquier país, sin hablar de chauvinismos, ¿no? Y César me decía, se emocionaba de ver cómo los chiquitos de pequeños aprendían a respetar, a admirar la figura de Lincoln, que es un personaje polémico a pesar de todo, pero se creaba la identidad. Acá en el Perú, si yo aplicara lo mismo y quisiera hacer lo mismo como yo fuera profesor de inicial, y quiero llevar a mi chiquito de inicial a ver una imagen así que nos dé identidad, un padre de la patria. Ya, quiero ver a Grau, quiero ver el monumento de Grau, quiero llevar a mis chicos, Virgilio, Miguel, Andrés, ¿los puedo llevar? No. ¿Los puedo llevar? A no No. ser que sea un suicida, porque el monumento a Grau que tenemos en el inicio del Paseo de la República está construido de tal forma que es hermoso, No te puedes acercar. ¿no? Que no te puedes acercar. No te puedes acercar, y si te puedes acercar, tienes que ser torero, porque tienes que torear ahí todo el tráfico, ¿no? Imagínate con los chiquitos. Y ver a Grau ahí, esa imagen de ese Grau, ¿no? Así en su pose, ¿no? En esa figura abstracta del Huáscar, la victoria moral de Grau, ¿no? Eso sí, Virgilio tiene razón, ¿no? Fueron guerras que perdimos, pero nadie pone en duda la heroicidad y la valentía de estos héroes, ¿no? Que a pesar de que teniendo todo en contra, pero se inmolaron por la patria, ¿no? ¿Podemos hacer eso? O sea que también no solamente es la invisibilidad de nuestro patrimonio, sino que no se puede acceder al patrimonio. El monumento del 41, hemos ido, muchachos, nosotros a verlo. ¿Lo conocen el monumento del 41? Ese monumento tan hermoso. Dato, está en medio del campo de Marte, vayan a verlo. De repente ustedes alguna vez lo vieron cuando fueron con sus parejas ahí, ¿no? Ni cuenta se dieron que ahí hubo un monumento enorme, hermosísimo,
a los héroes del Estábamos viendo otro monumento de repente. vieron otros monumentos, otros monumentos, ¿no? Bueno, y creo que los que únicos que conocen el monumento del 41 son los que van a eso, porque es una zona oscura, ¿no? Medio oculta, y los cultores del K-pop, creo, ¿no? Y creo que antes iban los emos. Creo que hasta ellos sí lo sabían, ¿no? Entonces, dos cosas para el patrimonio: visibilidad, accesibilidad, y conocerlo desde pequeño, desde los pequeños, ¿no? Y eso creo que es la labor de nosotros, de los educadores, ¿no? O de nuestros dirigentes educativos, ¿no? Los que están arriba en el Ministerio de Educación, ¿no? Oh, ok. Ok, bueno, realmente tenemos mucho que hacer. Quería referirme a dos aspectos. Primero, recordando lo que Pepe dijo sobre la ermita, ¿no? Que es un hecho de por sí indignante, ¿no? Que hayan hecho ese atentado contra el patrimonio de una urbanización, que era parte de la historia de la urbanización, ¿no? Si yo me remitiera a la Carta de Venecia de 1964, en su artículo 8 dice, ¿no? Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integrante del monumento no pueden ser separados de él, más que cuando esta sea la única forma adecuada para asegurar su conservación. Castañeda nunca leyó ese documento, ¿no? ¿Castañeda sabe leer ante todo? ¿Castañeda ¿sabe leer? ¿No? ¿Sabía leer? En segundo punto, la declaración de Friburgo en el punto 2, en su preliminar, en el punto 2, dice claramente: reafirmando que los derechos humanos son universales, individuales e interdependientes, y que los derechos culturales son, al igual que los otros derechos humanos, expresión y exigencia de dignidad humana. Ajá. Los derechos, qué importante que se mencionen los derechos culturales, ¿no? Porque a veces parece que la cultura fuera tratada como un privilegio. Y acá quería entrar a esto, cuando Miguel ha mencionado nuestro riquísimo, vastísimo y prácticamente infinito patrimonio natural, tan biodiverso en fauna y flora, que sería motivo para otra conversación larga y interminable. No olvidemos que en el Mano, en Tambopata Candamo, y en muchas de estas zonas que conocemos, algunos porque las hemos podido visitar, pero las conocemos al menos de nombre, hay también grupos humanos muy importantes, grupos humanos ancestrales que tienen una tradición oral riquísima, que es patrimonio cultural también, es un patrimonio cultural inmaterial. El ser humano antes de escribir habló. Hay una tradición oral que se está perdiendo porque muchos jóvenes de esas mismas comunidades abandonan las comunidades para irse a la ciudad. Empieza a morir el idioma, y con el idioma empieza a morir la comunidad y empieza a morir su cultura. No son invasores, no son ocupas, como creo que algunos intereses económicos los ven, ¿no? Esas tierras, que para nosotros pueden ser simples tierras, para ellos son el nexo con sus ancestros. Son el nexo con sus divinidades, con lo sagrado, ¿no? Entonces, valorar ese patrimonio natural también nos tiene que hacer valorarlos a ellos y entender que ellos son tan ciudadanos peruanos como nosotros. Son ciudadanos como nosotros, con los mismos derechos que tenemos nosotros, ¿no? No son objetos para poner en un afiche turístico. Disculpen, yo trabajo en turismo, pero su razón de existir no es ponerlos en una postal. Son seres humanos y deben ser respetados y tratados con toda la dignidad del caso. A lo que se refería Pepe sobre la educación y el patrimonio. La Plaza 2 de Mayo, y eso lo hemos hablado muchas veces, chicos, debería ser nuestra Plaza Trafalgar. La Plaza Trafalgar para... Incluso hasta se parecen. Y yo te diría es más bonita. Puede ser hasta más bonita. Pero vamos a ver cómo tienen los británicos su Plaza Trafalgar, ¿no? Es un sitio, pues,
que todo el mundo tiene, que todo el que vaya a Londres tiene que visitar, ¿no? Está la esfinge de Nelson, ¿no? Que se inmoló en Trafalgar, ¿no? ¿Qué se iba a convertir pues Trafalgar en lo que se convirtió en la Plaza 2 de Mayo? Que si no me falla la memoria... Mucha gente no sabe que en la Plaza 2 de Mayo estaba el otro héroe, bueno, Nelson es el 50 grados, pero está pues Gálvez, José Gálvez. Exacto. Nadie sabe que está ahí también. Está José Gálvez y sobre todo simboliza nuestra consolidación, la consolidación de nuestra independencia y el manifiesto de nuestra voluntad de ser independientes. Exacto. ¿No? Ese 2 de mayo de 1866 deberíamos celebrarlo por todo lo alto. ¿No? Pero ¿le damos su lugar? No. Y como tú decías, Pepe, ya, yo quiero llevar a mis alumnos a ver el monumento a Grau. O los atropellan, o me asaltan, ¿no? Y aparte, con el smog, las bocinas y todo lo que uno ve ahí, la verdad, creo que ningún colegio te autorizaría. Me diría, profesor, usted está loco, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio natural, solamente vamos a aprender a amarlo cuando empecemos a conocerlo. Y ahí voy a lo que yo también hablaba alguna vez, hemos hablado muchas veces. Turismo educativo escolar como una política de Estado. Uh-huh. Pero un turismo pedagógico, no un viaje de semijuerga, de promoción, no. Un turismo pedagógico. Exacto. El turismo tiene que cumplir una función social. Y eso está claramente en la Ley General del Turismo en su artículo 3. La inclusión, crear una cultura turística. Las leyes están, pero como siempre uno dice, están las leyes, pero no se cumplen. O están para el papel, o están para mencionarlas en una conferencia. Entonces, el turismo bien manejado, bien gestionado por empresarios, junto con el Estado, no por mercachifles y negociantes, que es, también hay un buen grupo que trabajan así, por empresarios, por gente que quiere un cambio para su país, puede ser la llave para construir ese Perú que soñamos, ese Perú que pensamos, ese Perú que la política nacional de cultura al 2030 está enfocándose, ¿no? Documento que es de dominio público, hecho de paso. Entonces, ¿qué podemos hacer, muchachos? ¿Qué podemos proponer? Antes de la pandemia, yo siempre he escuchado y decían pues que para lograr estos cambios, el primer ministro, nuestro jefe de Consejo de Ministros debería ser el ministro de Educación. Debería ser el ministro de Educación, más que el de Economía. Bueno, ahora, en tiempo de pandemia, pues creo que debe ser el ministro de Salud, ¿no? Pero yo creo que más adelante, yo como represento el sector de educación aquí en el colectivo de Estudio Perú, pues yo siempre, y creo que la mayoría comparte esta, tiene que ver con un fondo educativo y también con un problema económico también, ¿no? Las partidas económicas que se dan al sector turismo, educativo, el mismo sector de educación, ¿no? Tiene mucho que ver también, como dice Andrés, ¿no? Está ahí las leyes, pero no se... Está para hacerlo, pero no se aplica, no se gestiona, ¿no? Virgilio, amigos, a mí me gustaría agregar un aspecto que me parece vital, que no es tangible, pero es importante, que es el tema de la autoestima. Miren, una persona que no se quiere a sí misma, que no se respeta, que no se valora, va a ser simplemente un problema para su familia y para la sociedad. Igualmente pasa cuando nosotros como pueblo no nos queremos. Y eso se ve cotidianamente en la relación del ciudadano peruano con su patrimonio. Ahora, ya se dieron cuenta, los que nos escuchan, que estamos hablando de patrimonio en el sentido más amplio. Acuérdense que esta es una sesión de amigos que le hemos puesto en público, ¿no? No es exactamente una conferencia. Entonces, estamos hablando que hay patrimonio natural. Y estamos hablando también del patrimonio cultural. Y ese patrimonio cultural es material y es inmaterial. O sea, es bastante diverso. Si nosotros los peruanos tomamos conciencia de esa riqueza natural, de esa complejidad, del lugar que ocupa el Perú en el tema de la... Si el peruano toma conciencia de esa riqueza que significa
la diversidad de lenguas, de culturas, de etnias, de cosmovisiones, el arte, las maneras tan disímiles de adaptarse al territorio. Somos uno de los países que tiene mayor complejidad, mayor riqueza. ¿Eso qué significa? Para nosotros debería ser un motivo de orgullo, de vanagloria sana, sería un motivo para tener una autoestima especial, donde yo voy por el mundo, entonces, digo, yo vengo del Perú, y fíjese todo lo que significa el Perú, todo lo que contiene el Perú. Entonces, el día que yo tenga autoestima como peruano, nada me va a detener. Es una cosa que también tenemos que cambiar en nuestras cabecitas, ¿no? Es un tema de lo que llaman del chip. Tenemos que modificarlo. El Perú es un país único en el mundo y además, por su diversidad, por su complejidad, por su riqueza, es un país especial para el mundo. Fíjense solamente en la declaratoria de patrimonio mundial, tenemos, en cuanto a sitios, 12, que reconoce la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y en patrimonio inmaterial tenemos también 12 manifestaciones, total 24. Entre patrimonio, sitios de patrimonio mundial y patrimonio inmaterial de la humanidad, el Perú tiene 24 designaciones por la UNESCO. En este momento en América Latina solamente nos superan Brasil y México. México. ¿Sí? Y eso porque nosotros somos países más pequeños en territorio, y además, de repente nos falta un poco más de propaganda, ¿no? Y de actividad para lograr más declaraciones de patrimonio mundial. Son 24. Al menos esos 24 deberían ser estudiados en los colegios, como lo que significa el Perú para la humanidad. Entonces, el tema de autoestima me parece que es vital, que es importante, y un factor para que el peruano tenga autoestima, se quiera, se respete, y lleve a su país adelante es precisamente el Conocimiento. la elaboración de su... Miguel, ¿qué piensas, por favor, Miguel? Pues mira, en parte me abruma la lluvia de ideas que está viendo acá. Muchas, casi todas coinciden con otras que ya hemos tenido. Y también estoy viendo qué hacen nuestros visitantes, las personas que tan amablemente están compartiendo el tiempo con nosotros. Y hay un tema muy, muy interesante que se está planteando y que entra sobre todo en el terreno de Pepe, pero creo que todos acá con nuestra experiencia de educadores podemos opinar, que es el de la estrecha relación patrimonio-educación. Es decir, el patrimonio en los proyectos educativos, el patrimonio en los contenidos educativos, y lo que tú acabas de mencionar, el patrimonio en el desarrollo de la persona integralmente. Amigos, hace poco, para una investigación, revisé la currícula nacional de primaria y secundaria. Lamento decirles que el tema de patrimonio prácticamente no es tocado. O sea, el Perú, con el patrimonio que tiene, en su sistema educativo, no lo considera importante. Ya revisen toda la currícula, año por año. Es una tragedia. No, es cierto, sí. Bien. Bueno, entonces, sobre esto, quisiera que aterricemos un poco en las inquietudes de los que nos acompañan. ¿Qué podemos hacer para mejorar los proyectos educativos y que destaquen, por lo menos, como bien lo has dicho, el patrimonio que ya tenemos declarado como patrimonio de la humanidad? Porque, por ejemplo, últimamente le damos mucho más peso al título de Maravilla del Mundo, que es un título del cual nos podemos sentir orgullosos, pero no olvidemos que se llegó a él sin ningún criterio técnico, solamente por una elección de mayorías. Así es. Y que casualmente todos los países maravilla del mundo estamos en el sector de los países en vías de desarrollo, porque en los países desarrollados la gente no quiso perder el tiempo votando y se dedicó a hacer otra cosa. Nosotros tenemos maravillas del mundo, sí, pero es más importante ser patrimonio de la humanidad que ser maravilla del mundo. ¿Qué me dicen al respecto? ¿Qué hacemos para mejorar esa relación que debería ser muy íntima, educación-patrimonio? Yo le pediría a Pepe que por favor empezara, porque él es el más adecuado.
Insisto, ¿no? Debe haber una política de Estado educativa que tenga en cuenta pues esto de enseñar, inculcar desde pequeños, ¿no? Mostrar esta diversidad en el Perú monumental, debe ser por regiones, ¿no? Invertir en lo que es el conocimiento de esta monumentalidad y hacerlo accesible, sobre todo, más que nada hacerlo accesible, ¿no? Yo no puedo llevar a mis chicos a ver la Plaza 2 de Mayo, porque si me lo secuestran por ahí me roban. No puedo ver la Plaza Grau, no puedo ir a los héroes del 41, está oculto, creo que no dejan ni entrar, ¿no? Entonces, yo creo que, como digo, que las políticas educativas ahora deben afianzarse más en el tema de nuestro patrimonio, y focalizado en Lima, ¿no? Creo que cada región, ¿no? Cada región tiene su particularidad monumental, ¿no? Trujillo, el casco urbano el limeño, ¿no? Ciudades como Piura, ¿no? Piura, yo la otra vez que fui, su casco antiguo, colonial, prácticamente está desapareciendo, entre comillas, por esta llegada de la modernidad, ¿no? Y creo que eso, y nadie está en contra de la modernidad, pero creo que debe haber una armonía, ¿no? Entre la modernidad y conservación del patrimonio, ¿no? O sea, modernidad no es destruir lo antiguo y crear algo, entre comillas, moderno, ¿no? Ser moderno es ser racional y defender estas raíces culturales antiguas, ¿no? Y la idea es conocerlo. Yo recuerdo, y conocerlo, tomando medidas, no sé, pedagógicas, innovadoras, audaces. Yo me acuerdo que más o menos hace 5 años, no más, miento, como 10 años, creo que por motivo de la independencia nacional, varios artistas intervinieron varios monumentos de Lima, ¿no? Para visibilizarlos. Y un artista chileno, si me no recuerdo, chileno, se le ocurrió la gran idea, con el apoyo de la municipalidad, de construir una especie de torre. Andamio. ¿No? Un andamio, sí. Que rodeaban el monumento a San Martín, ¿no? El monumento a San Martín. Entonces generalmente nosotros cuando vamos a la Plaza de San Martín, miramos a San Martín, está arriba, ¿no? Supuestamente cruzando los Andes, pero él tenía la idea de acercar al héroe endiosado, que también es un ser como nosotros, ¿no? Y acercarlo al hombre cotidiano. Entonces tú ibas por el andamio, subías por las escaleras y de repente te encontrabas frente a San Martín y lo veías y te dabas cuenta que era alguien como nosotros. Pudo haber sido yo, pudo haber sido él. O sea, cosas así como esas, ¿no? Esos planteamientos de acercarnos y crear identidad. Bueno, pero ahí hay un problema, pues, y ahí viene otro problema peleagudo, que siempre lo hemos discutido en Estudio Perú, que precisamente los héroes que nos dan identidad, entre comillas, son extranjeros, San Martín, Bolívar, ¿no? Y nuestros héroes nacionales que nos dan identidad. Este es bien polémico, ¿eh? Hablando al desnudo, pues aparecen en la Guerra del Pacífico, ¿no? Grau, Alfonso Ugarte, Bolognesi, de cual tenemos sus monumentos, ¿no? Entonces habría que ver desde el lado educativo, como dice Virgilio, la currícula, ¿no? Nacional, enfocarla sobre todo al cuidado, a la autoestima, ¿no? Y el respeto a nuestro monumento. Y se comienza desde casa, comenzando desde casa. Y el ejemplo es el que le dije, el caso de mi organización, ¿no? Con esta barrabasay que hicieron con la ermita de Santa Rosa, ¿no? Y sus fundadores, ¿no? Todo comienza desde casa, creo. De lo cotidiano, por así decirlo. Correcto. Sí, están comentando, por ejemplo, que sí el patrimonio, pero lo que yo decía es que la trascendencia, la importancia que tiene para el currículo nacional es mínima. Esa es mi evaluación, yo lo he revisado todo, y claro, ¿será que yo, como historiador y amante del patrimonio, no lo es también? Ahora, hablando de educación, hay un asunto que es también importante recordar. Existen unas instituciones culturales que precisamente facilitan el acercamiento del patrimonio a los ciudadanos, y son los museos. Los museos, entendidos como museos dinámicos, modernos, pedagógicos, a veces pueden hacer más que la misma escuela, porque en el museo yo estoy frente a objetos reales, frente a objetos, a símbolos de la historia, del pasado, de la vida, de las culturas diversas que hay. Quiere decir que en el museo yo realmente puedo estar ya no solo frente a las páginas de un libro,
sino frente a la historia de verdad, frente al arte de verdad. Entonces, yo creo que el Estado debe aportar más en la política del museo público. También hay museos privados extraordinarios, ¿no? Pero estamos hablando ahora del papel del Estado. ¿Cuánto nos hemos demorado, por ejemplo, cuánto tiempo para tener un gran museo a nivel de lo que significa la riqueza patrimonial del Perú? Recién se está terminando el museo en Lurín, que ha sido además objeto de polémica. Tenemos grandes museos sí, modernos que han sido hechos con ayuda internacional. Los del norte, que son maravillosos. Pero esa era una gran deuda del Estado. Ahora, falta, porque ahora hay que hacer los grandes museos de provincias. Hay que hacer el gran museo de la naturaleza. Y varios, ¿no? Hay que hacer en Iquitos, en Madre de Dios, en Pucallpa, en Lima, por supuesto, en el Cusco. Hay que hacer los museos de ciencia y de tecnología. Hay que hacer los museos de arte popular, de arte tradicional y de folclore. En todas las grandes ciudades del país, y tienen que ser señores museos, porque es ahí donde la gente va, sin que la obliguen, y tiene un encuentro directo con ese patrimonio. Se lo conoce, lo valora, realza su autoestima. Además, ya que se ha hablado de desarrollo integral, también es para el turismo, también genera ingresos. Y en el caso de Lima, por ejemplo, necesitamos urgentemente una mejor distribución de los museos. Fíjense que en el centro histórico tenemos museos, en Pueblo Libre, en Miraflores, en Barranco, en toda esta zona, y en Lurín, el MUNA que va a ser. Pero el Cono Norte, después del Museo de la UNI, que el Museo de la UNI es extraordinario, más arriba no hay. O sea, para el Cono Norte, por ejemplo, necesitaríamos hacer un gran museo, quizás lo que esté faltando, de la naturaleza o del arte popular, etcétera. Pero necesitamos, o sea, no nos detengamos en la construcción de museos. Ese es gasto bien gastado, esa es una inversión que realmente vale la pena, porque significa dotar al país de ambientes seguros, climatizados, modernos, donde los objetos patrimoniales se conserven, se investiguen y se diseñen las estrategias para difundirlo entre la población. Y la gente entonces, así como va al mall, ¿no?, al centro comercial, también puede ir al museo. Pensarán que estoy loco, no es así. Bueno, loco sí estoy, pero mi idea sí es válida. Yo lo he visto en otros sitios. Vas al Museo de Antropología de México y uno puede decir, está lleno de turistas. Claro que hay turistas, pero está lleno de mexicanos. Sí, sí. Esa gente, claro, está lleno de mexicanos que están amando su patrimonio, su cultura, y salen llenos de orgullo y de autoestima. Te contaba, les conté, ¿no, Virgilio? Y se fue Virgilio. Los que hemos tenido la suerte de ir al DF, y como Virgilio y el que habla, a ver el Museo Nacional de Antropología de México, que es algo maravilloso. La verdad que el que va a México no es ir al Estadio Azteca, nada más, ¿no? Y bueno, y a ver la Virgen de Guadalupe, que está bien, pero mínimo tienes que tener 5 días para recorrer el Museo Antropológico de México, que es enorme, está ahí todas las culturas mexicanas. Yo cuando fui por 2 días, miren, si yo, siendo peruano, salí del museo llorando y emocionado, siendo peruano, me acuerdo que le abracé al vigilante, oye, gracias, le digo, gracias. Imagínense un mexicano, pues. Ustedes saben, ahí se explica aparte porque ellos son, con todo su chauvinismo y nacionalismo que quieras, pero es válido. La autoestima del mexicano, del norteamericano, con toda su historia plagada de cosas negativas y positivas, como en todo país, pero así se construye la identidad, haciendo buenos museos, conservando los monumentos, ¿no? En México tienen un museo de los niños, para los niños. Virgilio, que sé ahorita, no me va a dejar mentir. El Museo de los Niños, que es una maravilla. Nosotros, ¿qué tenemos acá? El museo ¿cómo se llama ese museo que está ahí cerca de la Plaza 2 de Mayo? Que parece, no sé, un castillo, ¿no?, todo oscuro. La idea del gabinete, ¿no? El museo como un gabinete donde pones una caja de vidrio y pones los ceramios, punto, ahí murió. Eso no es el museo, ¿no? Ya sé qué museo te refieres, sí. Respecto a lo que tú mencionabas, Pepe, me hacías acordar. El tema del acercamiento del patrimonio a la población a través de instituciones como museos
es importantísimo. En el cono norte, y Miguelito, en el cono norte, antes que nos traicione el tiempo, sí, en el cono norte sí hay un museo épico, hay un museo, yo diría que es el más maravilloso del mundo, está en Coyique, ya sabes a qué me refiero, es el Museo de Loco Niquín, que él son Correcto. manos de la cultura Koyi, chiquito, el museo, y una vez le hicieron un artículo hasta en una revista de los gringos. ¿Tú crees que le han apoyado, le apoyan a Niquín con toda la buena voluntad que él tiene, de hacer este micromuseo de historia local de Coyique, los Koyis, la etnia que resistió a los incas, les hizo, entre comillas, el pare, en el Valle de Coyique, que daría identidad al cono norte, le daría identidad al cono norte, contra los quechuas, por así decirlo, ¿no? Ni saben ellos. Una vez yo me acuerdo que en Coyique estaban celebrando la fiesta del Inti Raymi, en la plaza de... Y yo le decía, oye chicos, pero ustedes están celebrando a los invasores, ustedes le resistieron más bien a ellos. No saben la historia, los Koyis resistieron a las tribus de Tupac Yupanqui. Estamos mal, por no saber historia, por no saber identidad, por no visitar el museo de Niquín, del loco Niquín. No sé si estará Pero vivo, cuidado que en este caso es una iniciativa privada también, ¿eh? privada, sí. Claro, lo que yo estoy Claro. reclamando Sí, es sí. Museos del Estado, estoy reclamando. Exacto, pero para Claro, que vean. pero, a ver, pongámonos todos en contexto. Sí, sí. Pongámonos todos en contexto, ya que no sé si todos los que nos están siguiendo saben de qué estamos hablando. El Museo de los Koyis es una iniciativa privada y heroica, diría yo, de un poblador común y silvestre del Cono Norte que ha destinado parte de su vivienda a rescatar objetos de la cultura Koyi cada vez que se iniciaba una construcción. O sea, cada vez que se iniciaba una construcción y había una remoción de tierras, él iba y rescataba todo lo que se podía. De manera autodidacta, él ha clasificado, la ha reunido, con muchos errores, con muchos aciertos, pero sobre todo con mucho amor a lo que eso significa en su propia identidad. Y ojo, él no es limeño. del norte. Pero es habitante de esa zona. Claro. Y casi todo el patrimonio que conocemos de los Koyis, lo puedes encontrar allí. Ese es el Museo Koyi, que como bien lo dice Virgilio, no encaja dentro del reclamo que él hacía de un museo que representa una inversión del Estado en nuestra propia cultura. Y ahora, disculpen que sea aguafiestas, voy a cortar un poco este momento de apasionamiento para prestar atención a lo que las personas que tan amablemente nos están dando de su tiempo tienen para decirnos. Primero, antes de pasarles la posta con una pregunta, yo quiero resolver una. Acá hablan de interpretar el patrimonio. ¿Qué es eso? Y me parece que incluso hay una pequeña confusión, pues estamos entendiendo interpretar como descifrarlo como a mí se me pega en gana. La interpretación patrimonial es una herramienta importantísima, sobre todo en el mundo del turismo, que consiste en conocer tu patrimonio bien a fondo y tener la capacidad de traducir ese conocimiento a los lenguajes del público que te recibe. Es decir, puedes explicárselo a un estudiante, podríamos hablar, por ejemplo, de los ecosistemas amazónicos, y una buena interpretación implica tener una base científica en tu conocimiento y tener la capacidad de explicárselo a estudiantes de biología de la Universidad de San Marcos del 9º ciclo y poder explicárselo a estudiantes de educación inicial de 4 años. Manejar los lenguajes, los contenidos, pero sobre todo partiendo desde una base científica. Y aquí me voy a permitir leer, para que sea lo más literal posible. Acá hay una pregunta muy interesante dirigida a Virgilio, pero creo que hay más de una opinión que vale la pena ser escuchada. El señor John Olivo, muchas gracias por acompañarnos, nos dice, estimado profesor Virgilio, John Olivo, sí. El currículo nacional menciona el patrimonio en el área de DPC-IC, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Allí se aborda la problemática sin metodología. Entonces la pregunta es si se puede tomar el patrimonio, si se puede considerar fuente histórica. Pues una de las competencias se denomina construye interpretaciones históricas. Sí. ¿Qué nos dicen? Efectivamente. Un saludo para John. Muchas gracias, John.
Sí, mencioné el comentario de John hace un rato, ¿no? Que sí estaba presente el tema del patrimonio, pero lo que yo decía es que no me satisfacía personalmente, ¿no? No es En la efectivo. cultura nacional. Bueno, Claro. lo que les puedo decir es lo siguiente, ¿no? Precisamente, las fuentes históricas peruanas, que también pues son una gran diversidad, gran parte de ellas precisamente son también patrimonio. Ujú. Por ejemplo, un textil del antiguo Perú, un textil, un cerámico, un objeto de metal, ¿no? Pero también un cuento, un mito, una leyenda de la serranía o de la Amazonía, una una canción antigua, ¿no es cierto? Un monumento arqueológico, un monumento virreinal, La comida. arquitectura también republicana, incluso contemporánea. La diversidad, los documentos, los libros antiguos, la diversidad de fuentes históricas puede ser el pretexto para encontrarnos con aquello que es patrimonio de nosotros. Y ahí viene también el tema de la interpretación que se está hablando. Ujú. La interpretación del patrimonio debe conjugar dos factores. Por ejemplo, ¿cómo se hace cuando quieres tú hacer un centro de interpretación, un museo local, regional, de sitio, o quieres hacer un proyecto de desarrollo que tiene que ver sitios históricos, turismo, etcétera? Los expertos, que pueden ser antropólogos, sociólogos, historiadores del arte, etcétera, todas las carreras afines, ¿no? Tienen que acudir al sitio, pero tienen que reunirse con la comunidad, Ujú. tienen que hablar con la gente. Y la gente es la que dice, para nosotros lo importante es que en esa comunidad, la que está más arriba, todavía se habla quechua. O aquí lo que nos interesa es tal pajarito, que solo hay en este valle. O de repente tenemos nosotros una fiesta tradicional, una costumbre, una comida que le preparamos de una manera especial. Entonces, ellos son los que resaltan lo que tiene un sentido para su comunidad. Y el especialista aporta los conocimientos teóricos. Juntos, el experto, en teoría, ¿no? Con la comunidad, el resultado es la identificación y posteriormente la interpretación de un patrimonio que significa la memoria y la identidad de un pueblo. Entonces, no puede ser solamente la imposición del especialista, tiene que haber una interacción con la comunidad, con la población. Esa es la visión moderna de la interpretación del patrimonio. ¿Qué querías decir, Pepe, por favor? Ah, no, que también cuando se construye patrimonio, cuando se quedó congelado, se construyen monumentos nuevos, también tienen que tener un especialista, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo con ustedes una vez, no sé con quién de ustedes fuimos a Puente Piedra, y en la plaza de Puente Piedra, pues el alcalde de turno había hecho pues una serie de monumentos, con Miguelito, ¿no? Y con El Virgilio. monumento a la familia, el monumento al niño, el monumento a no sé qué, para empezar en fibra de vidrio. La fibra de vidrio es la... Y yo me imagino que lo hizo, no sé, alguien que lo sacó de internet, pero eran unas figuras grotescas, ¿no? Yo no sé si acá vendría otra cuestión de estética, bueno, pero también cuando tú construyes patrimonio, monumentos, tiene que tener un fin en sí, un fin educativo. Yo sé que Virgilio con esto, yo le aprendí esto de Virgilio, ¿no? El monumento te habla, tú interactúas con el monumento, te da un mensaje simbólico, ¿no es cierto? Tú vas al monumento de los héroes del 41 y te habla, bueno, si tú ves y lo ves detenidamente, ¿no? Te dice la idea de esa gesta heroica, ¿no? Entonces ahí también es necesario el concurso de los especialistas. Y bueno, nosotros siempre paramos jorobando a Castañeda en nuestro muñeco, nuestro piñata, porque como decía alguien, ¿no? No sé quiénes han sido más destructivos en nuestra Lima, ¿no? Si los terremotos o sus alcaldes. Bueno, ya saben la respuesta, ¿no? Y creo que ahí también es el concurso de los especialistas, ¿no? Que deben asesorar un artista a la hora de construir también patrimonio, ¿no? Monumental, histórico, etcétera, ¿no? Y yo creo que Virgilio también puede dar fe de eso, ¿no? Sí, sí. Eh,
Yo quisiera acá, me pongo a pensar, después de todo lo que estamos hablando sobre el patrimonio cultural y natural, la educación, valorar ese patrimonio, ¿no? Si leemos la Política Nacional de Cultura y en la situación futura deseada de la Política Nacional de Cultura 2030, las dos primeras líneas dicen: al 2030 en nuestro país las personas conocen, respetan y ejercen sus derechos culturales en todo el territorio nacional, en el marco de una ciudadanía y una democracia intercultural. ¿Suena muy idealista? Sí. ¿Imposible? No. Porque recordemos que en este mundo solamente los grandes ideales han generado grandes cambios. Yo creo que sí, el patrimonio, la valoración del patrimonio, es el camino también para construir una entidad nacional fuerte. Que no nos sintamos inferiores ni superiores a nadie, sino valorar en esa diversidad nuestra riqueza y que somos tan igualmente valiosos que cualquier otra persona en el mundo. Y a la pregunta, escuchaba por ahí, estaba leyendo, revisando el chat, sobre el tema económico, que yo sé que para hacer un viaje se necesita invertir dinero, pero, como dicen, empecemos por lo que tenemos más cerca. En nuestro país tenemos 3 centros históricos que son parte de la lista del patrimonio de la UNESCO, lo cual no significa que otros centros históricos que no estén en esa lista no sean valiosos, ojo. Pero tenemos, en orden cronológico, espero no equivocarme, Cusco, Lima y Arequipa. Trujillo. ¿Trujillo está en la lista? No. No. No, está a la espera. Ha sido postulado, pero no ha sido aceptado hasta el momento. Ya, O sea, correcto. sitios, patrimonio mundial, 3 centros históricos. Lima, Cusco, Arequipa. Perfecto. Entonces, Esperemos que un día también, pues, Ayacucho, Cajamarca, Trujillo, ¿no? Esperemos. Lógico. A lo que iba era esto. Empecemos por lo cercano, empecemos por un turismo educativo local. Conozcamos Lima, empecemos por el centro histórico, sigamos por Coyique, vamos a las lomas de la Chay, vamos a los pantanos de Villa. No necesitamos salir a 4, 5, 6 horas de la capital. Bueno, Caral está un poquito lejos, es cierto, pero también vale la pena ser visitado, ¿no? Caral es único. El paraíso. El paraíso, aquí nomás. Por ejemplo, terrible de cómo hemos descuidado esa maravilla. Y está cerca. Entonces yo creo que paraíso sí, es posible. ¿No? Es posible. En Paraíso hay una historia terrible. Terrible. Ahí llegó una noche una constructora, se llevó toda una pirámide para hacer un estacionamiento y hasta el día de hoy, bien gracias, ¿no? Y eso dice mucho de quiénes somos. Disculpen que sea tan aguafiestas, hoy día me toca a mí ser el matapasiones. Estamos al desnudo también. Pues. El tiempo nos comienza a apretar y nuestro público quiere participar. La señorita Celibet Loaiza, ¿qué tal? Nos dice, ¿qué harían para mejorar la concientización hacia las huacas? ¿Y qué recomendaciones le darían a los pobladores para que ellos valoren su patrimonio? ¿Cuál es su propuesta? Meter preso a los alcaldes en primer lugar. Bueno, es una buena idea, pero un poco difícil por la burocracia imperante. No, creo que las dos cosas van de la mano, fuera de bromas. Sanción y educación. Así es. Claro, o sea, así como debemos poner énfasis, ¿no? En trabajar el patrimonio con los pequeños para que ellos transmitan a las familias a través del sistema educativo, a través, por ejemplo, de la ampliación de la red de museos. Al mismo tiempo debemos ser más estrictos en las sanciones, porque cada cierto tiempo vemos los atentados y casi siempre queda en nada, ¿no? Casi siempre nada. Sí, queda impune, ¿no? Entonces, la sanción debe ser más efectiva. En este país, las cosas se hacen con la zanahoria y el látigo, no funciona. O se hacen a Estamos medias. hablando de una autoridad en sociología. Pues recordemos lo que pasó. A mí me gustaría retomar lo que decía Andrés, miren, de derechos culturales, ¿no? El documento de Friburgo que ha
que ha citado Andrés, y otros también de UNESCO, ya hace rato nos han hecho entender que el derecho a tener una vida cultural, a gozar de la cultura, a disfrutar de la diversidad cultural del mundo, y dentro de eso está gozar de mi patrimonio, es un derecho humano. Y afortunadamente, como ya lo ha citado Andrés, la Política Nacional de Cultura del 2030, que ha elaborado el Estado peruano y que acaba de salir en julio, ha reconocido que el gran problema del país en el tema de cultura es el limitado ejercicio de los derechos culturales. Entonces, es ahí donde debemos trabajar, ¿no? Ahora, derechos culturales es una cosa bien amplia. Dentro de eso está el acceso al patrimonio. Entonces, ya ha sido reconocido por el Estado como un problema que debemos afrontar. Bien, Miguel, por favor. Bueno, no puedes amar lo que no conoces. Y ese derecho al acceso a la cultura del que estamos hablando es uno de los más vulnerados. Yo fui formado en gestión en la Decana de América, en San Marcos, y sí, soy tal vez un tanto chauvinista con San Marcos, pero ahí aprendí algo. El éxito de cualquier sociedad, entendiendo por sociedad, desde la empresa o la familia hasta el país entero, el éxito de cualquier sociedad depende de su patrimonio, de su capital humano, del talento humano que tengamos. Y por allí creo que comienzan todos los problemas. Sé que nos están acompañando varios docentes y también, por lo que acabo de ver en la lista de quienes nos acompañan, ninguno está aludido por ese comentario, pero pienso que los procesos de selección para entrar a la universidad a carreras tan importantes como la docencia deben cambiar. Entonces, no puedes recibir a un alumno a estudiar para ser profesor solo porque tiene un buen puntaje. ¿Qué capital humano, qué capital de valores trae esa persona para ser transmitidos después en el aula? ¿Cómo podemos pedir a alguien que enseñe identidad si vive soñando con Nueva York como la Meca? O ni conoce Nueva York, ni siquiera. No. Sí, o sea, ¿cómo podemos pedirle a alguien que enseñe la riqueza de este país si piensa que lo único que tenemos valioso es Machu Picchu? Y esto es, ¿ah? Y esto es. ¿Cómo podemos pedirle a alguien que se ponga al frente de un aula si cuando le hablas de selva amazónica lo primero que pasa por su mente no es la ciudad de Iquitos, no es el campanario de caramba, se me acaba de ir. Bueno, no es todo ese recurso, no son las comunidades, no es el pulmón del mundo, sino es, ¿y si voy a la selva y me pica una boa? Que ni son venenosas ni pican, sino muerden. Claro. Mucho mosquito, Entonces, ¿no? por allí debemos comenzar, en mi muy humilde opinión. Educativo. Y bueno, señores, tengo una muy mala noticia. Nos quedan muy pocos minutos para el cierre. Ya nos estábamos apasionando otra vez y otra vez, el tiempo queda chico y siempre va a quedar chico para estos temas. Antes de pasar a despedirnos cada uno, quiero agradecer primero a nuestros auspiciadores, a Professional Tours y Viajeros Perú, que han hecho posible esto. Quiero agradecer también a nuestro asistente técnico, diseñador y soporte oficial, el señor Renzo Lara, que detrás de cámaras ha estado haciendo que esto salga tan bien como ha salido, y es el autor de todos estos diseños geniales que hemos visto a lo largo de estas 2 semanas, estas presentaciones personales basadas en los 4 elementos griegos. Fantástico, fantástico. Quiero agradecer a mis amigos y socios de Estudio Perú por este tiempo que estamos entregando en pro de aquello en lo que creemos. Que es que cualquiera puede quejarse, pero no necesitamos más gente quejando, necesitamos gente haciendo, y compartir este poco que sabemos es lo que nosotros hacemos por ahora, ya haremos más.
Muchas gracias a todas las personas, amigas, familia, conocidos que nos están acompañando. Me gustaría nombrar uno por uno, pero ya ni para eso del tiempo. Y les prometemos pronto tener otro en vivo. Asimismo, si les gusta el tema, Estudio Perú está a punto de lanzar un curso sobre patrimonio. Ya estaremos informando en nuestra página. Andrés, la cámara es tuya. Bueno, solamente agradecer ante todo a todos los asistentes que nos han honrado con su asistencia, con sus preguntas, con sus comentarios, porque esa ha sido la razón de hacer el conversatorio. A mis queridos amigos de Estudio Perú, porque son temas que realmente nos apasionan y podríamos estar horas acá conversando y conversando, pero el tiempo es un enemigo. Y simplemente muchas gracias y ya nos vamos a estar viendo en otros conversatorios y otras situaciones. Gracias a todos. Buenas noches. Pepito. Sí. Virgilio. Virgilio. Bueno, entonces me quedo convencido de que el patrimonio es un instrumento fundamental para que los peruanos aprendamos a valorar nuestra diversidad cultural y al mismo tiempo tolerarnos y ser una sociedad de paz. Es también un instrumento para nuestra autoestima personal y nacional. Creo también que el patrimonio es una escuela de responsabilidad porque nos va a permitir aprender a cuidar algo que heredaremos a las futuras generaciones. Gracias a todos por su paciencia, por su asistencia. Nos vemos muy pronto en otro encuentro. Muchas gracias de mi parte, de mi familia, de mis amigos y de Estudio Perú. Pepito. Sí. Bueno, yo, una manera de resumir, ¿no? De este conversatorio, disculpen el apasionamiento, pero creo que no es apasionado en un país como el nuestro, no, pues es tan apasionante hablar de estos temas, ¿no? Yo creo que hay 3 razones por las cuales yo rescato, ¿no? Por las cuales se debe proteger y difundir nuestro patrimonio, ¿no? Uno, y creo que una de las más importantes es porque nos da identidad, ¿no? Porque el patrimonio y la forma en cómo lo tratamos habla de qué y quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Otro es porque el patrimonio cultural, material y inmaterial es una evidencia, ya que nuestro patrimonio es la demostración de los procesos históricos que nos han llevado al momento actual, a lo que somos hoy día. Es una prueba, es una evidencia de este proceso, ¿no? Y también, pues, y hay que ser realistas, porque debemos proteger el patrimonio por un motivo económico, porque bien conducido un patrimonio, bien gestionado, ¿no? Es una fuente de ingresos para el bienestar de una nación. Si no, pregúntale a los mexicanos, pregúntale a los egipcios, a los mismos gringos, ¿no? Españoles. A los españoles, ¿no? Etcétera, ¿no? Como saben verle este lado que es válido también, ¿no? Es válido, ¿no? Y yo creo que eso es lo que rescato de esta conversación, ¿no? Tan amena y como siempre con mis grandes amigos, ¿no? Tan apasionante, ¿no? Gracias y buenas noches. Bueno, y ya a manera de despedida, los invito a ver un videíto que nos hemos jalado de internet. El video se llama Cumbariquira y es un éxito musical creado por niños cucamas que están al rescate de su idioma. Y ellos contextualizan su idioma dentro de las formas de expresión artística actuales. Va a ser muy, muy bonito para ustedes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su compañía. Ha sido un honor tener a todos y cada uno de ustedes. Hasta muy pronto. Kumbare rupu kura sakumbare utsukai ma kumbare rupu kura sakumbare utsukai ma kwarachi wirtu mlakatu pe kumbare rupu kura kwarachi wirtu mlakatu pe kumbare rupu kura Kumbare rupu kura sakumbare utsukai ma kumbare Pero cantar en
谢是走